La primera frase le corta el aire como una navaja, y el narrador observa cómo Marcos dice: no fue un accidente. Habla sin temblar, pero sus manos delatan un pulso inquieto. Él mira a la cámara como si encarara a un juez invisible. Marcos dijo: desde niño supe que algo estaba mal, y me aprendí de memoria ese mal. ¿Cómo? El narrador describe la estancia en penumbra y el olor a lluvia que sube desde la calle. Teresa cruza los brazos y sus ojos piden prudencia. Teresa dijo: no nombres a nadie si no estás listo. Marcos no se aparta. Marcos dijo: si me callo, esto seguirá creciendo. El narrador percibe en su voz una calma forzada que suena más peligrosa que el miedo. Lucía no está presente, pero su sombra parece pegarse a cada palabra. Marcos dijo: él me enseñó a mentir sonriendo. El narrador siente cómo se afloja el hilo del secreto. Teresa dijo: habla claro o no hables. Marcos traga, y su tono se quiebra por un segundo. Marcos dijo: Julián me marcó antes de que supiera defenderme. El silencio queda suspendido, eléctrico y denso, y nadie se atreve a respirar. El narrador percibe que la noche huele a hierro y a culpa cuando Marcos repite su verdad sin adornos. Marcos dijo: siempre supe reconocer el peligro en la sonrisa de Julián. Teresa intenta medir la herida sin romperla. Teresa dijo: nombra solo lo que puedas sostener. Él asiente como quien camina sobre cristal. Marcos dijo: aprendí a callar para parecer normal. El narrador recuerda la infancia de barrio, los portales húmedos y esa educación del silencio que parece virtud. Marcos dijo: cada vez que reía, algo en mí se encogía. Teresa baja la mirada, como quien reconoce un mapa de cicatrices. Marcos dijo: no me creí víctima, me creí cómplice por sobrevivir. El narrador siente que la ciudad escuchara desde las cañerías. Teresa dijo: no te castigues aún. Marcos aprieta la mandíbula. Marcos dijo: no vine a buscar perdón, vine a decirlo todo. El silencio vuelve a pesar y se oyen las gotas como metrónomos del miedo. El narrador advierte que la palabra normal se vuelve un ladrillo en la boca de Marcos Conto. Marcos dijo: Julián me enseñó a sonreír de frente y a obedecer por dentro. Teresa inclina la cabeza contando los silencios. Marcos dijo: Lucía creyó que yo era distinto, y quise creerlo. El narrador mira el marco con la foto, como una ventana que no abre. Teresa dijo: no la traigas aún al centro. Marcos suspira, y la noche responde con sirenas lejanas. Marcos dijo: no la merecí, y por eso me escondí detrás de mi traje. El narrador describe la coraza elegante que no protege el pecho. Teresa dijo: ¿qué te impide decirlo de una vez? Marcos se tensa, como si temiera despertar a alguien dormido. Marcos dijo: lo que voy a decir cambia quién soy, para siempre. El cuarto parece contener la respiración. El narrador nota que Teresa cambia de pie como quien prepara un veredicto. Teresa dijo: di su nombre completo, o calla para siempre. Marcos traga con dificultad. Marcos dijo: Julián Ortega. La palabra cae como una herramienta oxidada. El narrador menciona el olor a cuero mojado y el rumor eléctrico del rótulo exterior. Marcos dijo: cuando era niño, me enseñó a dudar de mí. Teresa no parpadea. Teresa dijo: no confundas duda con obediencia. Marcos aprieta el puño. Marcos dijo: obedecí por miedo a perderlo todo. El narrador entiende que la pérdida había empezado entonces. Marcos dijo: hoy no temo su castigo, temo mi reflejo. Teresa se acerca medio paso, firme y contenida. Teresa dijo: sigue. La noche parece hacerse más estrecha alrededor de sus voces. El narrador comprende que el nombre ya no puede retirarse. Marcos dijo: Julián Ortega me enseñó a mentir, y yo perfeccioné el truco. Teresa respira hondo como quien mide el daño. Teresa dijo: no te escondas en la retórica. Marcos aprieta el puente de la nariz. Marcos dijo: no hay metáfora suficiente para lo que pasó. Pantorénetico. El narrador escucha la lluvia golpear como dedos impacientes en la barandilla. Marcos dijo: si cuento el principio, todo lo demás caerá.
Teresa baja la voz, póntome. Teresa dijo, entonces empieza por la primera noche que recuerdas. Panto pompos en moturca tente un caigas. Marcos cierra los ojos un segundo y asiente. Marcos dijo, la casa olía a barniz, y yo ya sabía callar. El narrador deja la imagen flotando, como un anzuelo que arrastra algo desde el fondo. El silencio final no es paz, es una puerta que empieza a abrirse con un quejido largo. El narrador siente que la habitación cambia de densidad cuando Marcos decide retroceder sin huir. Marcos dijo, si empiezo por mí, quizá entienda por qué seguí el juego. Teresa mantiene la mirada fija, como si midiera un puente. Teresa dijo, nómbrate sin adornos. Marcos respira y se sienta bordeando la silla. Marcos dijo, aprendí a ser correcto, impecable, útil... El narrador recuerda el brillo de su traje y la sombra en su voz. Marcos dijo, parecía virtud, era miedo. Teresa escribía palabras que no quería leer 2 veces. Teresa dijo, ¿cuándo te diste cuenta? Marcos roza el borde del vaso como quien afina un secreto. Marcos dijo, cuando Lucía empezó a creer en mí de veras. El narrador escucha la lluvia como si deletreara una fecha. Marcos dijo, pensé que el amor taparía el agujero. Teresa ladea la cabeza con una compasión incómoda. Teresa dijo, el amor no tapa, revela. El narrador siente que la frase prende como un fósforo y deja luz suficiente para ver la grieta. El narrador describe cómo el silencio se vuelve una cinta que aprieta y organiza la memoria. Marcos dijo, todas las casas tienen una regla secreta. Teresa no interrumpe, y su bolígrafo espera. Marcos dijo, la nuestra prohibía nombrar la incomodidad. El narrador ve un salón antiguo en la forma en que él mira la pared. Marcos dijo, si no se nombra, no existe. Teresa levanta una ceja cansada. Teresa dijo, pero te moldeó. Marcos asiente con un gesto breve que parece pedir disculpas. Marcos dijo, me volví experto en quedarme. El narrador cree oír un ascensor detenerse en otra planta. Marcos dijo, Lucía me pedía sinceridad, y yo le daba orden. Teresa apoyó el codo y cerró el cuaderno. Teresa dijo, orden sin verdad es una cárcel limpia. Marcos aprieta los labios y por un segundo el gesto lo hace parecer más joven. Marcos dijo, no sé vivir sin esa llave oxidada. El narrador entiende que la llave abre y encierra al mismo tiempo. El narrador percibe que el nombre de Lucía flota, y su ausencia pesa más que una presencia. Marcos dijo, ella creía en mi mejor versión. Teresa juega con el clip del bolígrafo sin mirar. Teresa dijo, ¿le mentiste por protegerla o por protegerte? Marcos mira el suelo como si allí hubiera una nota caída. Marcos dijo, le mentí por costumbre. El narrador siente un golpe seco en la mesa que no llegó a ocurrir. Marcos dijo, confundí cuidado con control. Teresa respira y quita una pelusa del borde de su blazer. Teresa dijo, entonces habla como quien devuelve una pieza robada. Marcos entrecierra los ojos. Marcos dijo, empecé a decidir por ella y la llamé responsabilidad. El narrador escucha un trueno lejano y el edificio parece asentir. Marcos dijo, la perdí sin que se fuera. Teresa alza la mirada por fin. Teresa dijo, no la nombres como excusa, nómbrate como culpable posible. El narrador registra un silencio que sabe a metal. El narrador nota que el nombre de Julián es un borde cortante que aún no sangra del todo. Marcos dijo, él presumía de paciencia. Teresa aprieta el lomo del cuaderno como si templara una cuerda. Teresa dijo, la paciencia también domina. Marcos sonríe sin alegría. Marcos dijo, su paciencia enseñaba obediencia. El narrador recuerda que la obediencia parece educación, hasta que asfixia. Marcos dijo, te da permisos contados y te llama maduro. Teresa mira la hora y vuelve a guardar el reloj. Teresa dijo, no lo pintes como monstruo todavía. Marcos parpadea 2 veces. Marcos dijo, no necesito pintarlo, su tono era suficiente. El narrador escucha pasos en el pasillo que no se acercan. Marcos dijo, si dudaba,
Me explicaba con calma hasta que su versión era mía. Teresa inclina la cabeza. Teresa dijo, dices su nombre y te tiembla la boca, pero sigue sentado. El narrador entiende que quedarse también es una forma de resistencia. El narrador siente la oleada de algo parecido a alivio cuando Marcos deja que la culpa tenga nombre y apellido. Marcos dijo, no quiero justificarme. Teresa baja el tono para no romperlo. Teresa dijo, entonces, cuéntate con rigor. Marcos toma el vaso, no bebe, lo usa como ancla. Marcos dijo, me adapté para no desaparecer. El narrador repite la palabra adaptarse como si fuera sinónimo de rendirse. Marcos dijo, la adaptación me dio éxito y me quitó piel. Teresa asiente con una seriedad doméstica. Teresa dijo, piel perdida no vuelve, pero se puede dejar de rascar. Marcos sonríe por primera vez sin defensa, tante pusionte. Ah. Marcos dijo, Lucía vio esa piel en carne viva y no huyó. El narrador siente un agradecimiento que no oculta el riesgo. Marcos dijo, si hoy hablo, es porque un día ella me pidió verdad sin premio. Teresa cierra los ojos un segundo. Teresa dijo, pues paga el precio. El narrador mira la noche y la encuentra un poco más quieta. El narrador advierte que la calma de la madrugada no borra la inquietud, solo la vuelve milimétrica. Marcos dijo, voy a ordenar los hechos. Teresa coloca el cuaderno como si alineara un mapa. Teresa dijo, sin adornos ni saltos. Marcos asiente y tose bajo. Marcos dijo, él me enseñó a definir la realidad por él. El narrador siente una corriente fría entrar por la rendija de la ventana. Marcos dijo, yo repetía su gramática y parecía mío. Teresa deja el bolígrafo y entrelaza los dedos. Teresa dijo, describe un ejemplo. Ponto pinti. Marcos piensa y clava los ojos en la mesa. Marcos dijo, si yo pedía parar, él traducía mi no como duda. El narrador anota que la duda era el lazo que cerraba la trampa. Marcos dijo, todo cuestionamiento se volvía gratitud. Teresa no pestañea. Teresa dijo, esa es la estructura, no el clímax. El narrador entiende que la estructura ya basta para herir. El narrador percibe que el relato, al hacerse preciso, gana filo. Marcos dijo, me ofrecía opciones todas suyas. Teresa ladea la cabeza con curiosidad severa, punto. Teresa dijo, opciones que no elegías. Marcos respira por la nariz. Marcos dijo, elegí entre jaulas del mismo tamaño. El narrador mira la ventana empañada como si fuera una pizarra. Marcos dijo, si obedecía, era maduro. Si dudaba, inmaduro. Teresa toma nota, sin énfasis. Teresa dijo, definiciones que atan. Marcos aprieta la mandíbula. Marcos dijo, yo corregía mi deseo para ser aprobado. El narrador reconoce esa palabra como un yugo. Marcos dijo, luego lo apliqué a mi vida adulta. Teresa endereza la espalda. Teresa dijo, y a Lucía. El narrador siente la chispa incómoda que ilumina otra estancia del pasado. Marcos dijo, le di jaulas amables. La madrugada ya no parece limpia. El narrador escucha el edificio desperezarse, y aún así, el cuarto conserva su secreto. Marcos dijo, con Lucía empecé distinto. Teresa niega despacio, no por desacuerdo, por prudencia. Ya hemos llegado a hollarle en paleento. Teresa dijo, empezaste con esperanza, no con método. Marcos suelta una risa sin dueño. Marcos dijo, la esperanza fue mi máscara favorita. El narrador reconoce la hermosura cruel de la frase. Marcos dijo, ella me pidió verdad sin espectáculo. Teresa humedece los labios. Teresa dijo, ¿qué hiciste entonces? Marcos mira la foto del estante. Marcos dijo, le di planes, metas y calendarios. El narrador cuenta cómo el papel reemplaza la voz, punto papón. Marcos dijo, y un día dejó de preguntarme qué sentía. Punto puntio pentudo. Papá los bastanos, como una agresión. ¿Quién día dejó de preguntarme qué sentía? Teresa deja que el silencio critique. Teresa dijo, porque ya no quedaba espacio.
El narrador mide la estancia y la encuentra más estrecha. El narrador siente que el nombre de Julián vuelve como una marea que no cede. Marcos dijo: lo imité demasiado. Teresa sostiene la mirada con calma, dura. Teresa dijo: imitar también es lealtad ciega. Marcos baja los hombros. Marcos dijo: le fui leal a su método, no a mí. El narrador distingue una grieta nueva en su voz. Marcos dijo: cuando Lucía pedía espacio, yo ofrecía horario. Teresa inclina el torso hacia adelante. Teresa dijo: eso es control con guantes. Marcos asiente con vergüenza útil. Marcos dijo: y la llamé responsabilidad otra vez. El narrador apunta que el lenguaje es un espejo que miente si lo piden. Marcos dijo: ahora quiero hablar sin sus palabras. Teresa respira como quien acepta un pacto. Teresa dijo. Empieza cambiando el verbo. El narrador comprende que quizá por fin se abre una ventana. El narrador observa que el día ya entró, pero la noche sigue en el tema. Marcos dijo: no sé si fui víctima o aprendiz obediente. Teresa no concede ni quita, solo ordena. Teresa dijo: hoy eres quien decide cómo contarte. Marcos aprieta el vaso vacío. Marcos dijo: voy a contarlo sin décimas ni excusas. El narrador celebra esa determinación mínima. Marcos dijo: acepto que elegí jaulas cómodas. Teresa asiente, breve. Teresa dijo: eso te hará daño y te hará libre. Marcos mira la puerta como si oyera un llamado. Marcos dijo: cuando entre en la casa, no me apartaré. El narrador entiende que la escena siguiente exigirá más que memoria. Teresa cierra el cuaderno. Teresa dijo: te acompaño hasta el umbral, no dentro. El narrador respira hondo, porque el relato ya no puede detenerse. El narrador siente que el suelo cede cuando la verdad asoma con filo. Marcos dijo: no vine solo a nombrarlo. Teresa aprieta el cuaderno sin parpadear. Puntos con colocado. Teresa dijo: entonces cambia el eje. Marcos asiente con un gesto parco. Marcos dijo: Julián no era solo mi mentor. El aire se espesa como si alguien cruzara la puerta. Marcos dijo: era mi padrino y mi estándar. Teresa inclina el rostro con una sombra antigua en los ojos. Teresa dijo: sigue. El narrador escucha un ascensor detenerse y callar. Pinto. Marcos dijo: no está lejos de aquí. Teresa cierra el bolígrafo como quien guarda una llave. Teresa dijo: lo sé. La palabra cae y quiebra la habitación. Marcos mira fijo, herido y alerta. Marcos dijo: ¿cómo que lo sabes? Teresa sostiene el peso de su voz. Teresa dijo: fui su abogada hace años. El narrador percibe un chasquido sordo, como si se rompiera una pieza interna. Marcos dijo: defendiste sus silencios. Teresa no huye. Teresa dijo: defendí su empresa y cerré puertas. El giro deja al aire sin muebles. El narrador siente que la confianza cambia de dueño en un gesto mínimo. Marcos dijo: firmaste cierres que yo sufrí. Teresa se endereza como quien acepta una falta. Teresa dijo: firmé para mantener a flote a gente inocente. Marcos contiene una risa amarga. Marcos dijo: y me hundiste para salvar a muchos. El pasillo parece más largo. Teresa dijo: no te vi a tiempo. Marcos apoya los dedos en la mesa como quien busca equilibrio. Marcos dijo: Lucía te escribió. Teresa fija la mirada. Teresa dijo: le respondí que documentara todo. El narrador advierte que la palabra documento suena limpia y cruel. Marcos dijo: le sugeriste prudencia y yo aprendí silencio. Teresa aprieta el mentón. Teresa dijo: quise protegerla del choque frontal. Marcos cierra los ojos un segundo. Marcos dijo: la dejamos sola en la curva. La mañana ya no aclara. El narrador recoge el sonido de una puerta mental abriéndose a un pasillo oscuro. Marcos dijo: yo la empujé a hablar con él. Teresa baja la vista, herida por la precisión. Teresa dijo:
¿Por qué lo hiciste? Marcos traga con una vergüenza útil. Marcos dijo, pensé que se cansaría de pelear si él sonreía. El recuerdo duele más que el presente. Teresa dijo, eso es formación en obediencia. Marcos asiente despacio. ¿Qué? Marcos dijo, yo era su alumno en secreto. El narrador escucha la palabra alumno como condena. Teresa dijo, Lucía fue a esa reunión. Marcos roza el borde del vaso y no responde. Marcos dijo, la acompañé hasta el portal y me quedé fuera. El silencio tiene olor a lluvia vieja. Teresa dijo, la dejaste entrar sola. Marcos no se defiende. Marcos dijo, creí que la calma era protección. El pasillo se volvió trampa y nadie tomó nota. El narrador siente que el nombre de Julián se vuelve una presencia física, punto. Marcos dijo, él la trató con cortesía quirúrgica. Teresa aprieta los labios. Teresa dijo, cortesía que recorta. Marcos mira el techo como si buscara un intercom. Marcos dijo, cuando salió, dejó de preguntarme por futuro. El aire pesa en gramos medibles. Teresa dijo, ¿se rompió la pregunta? No ella. Marcos acepta con un gesto leve. Marcos dijo, yo le ofrecí calendario y ella necesitaba testigos. El narrador anota que el reloj no firma declaraciones. Teresa dijo, y ahora la deuda es compartida. Marcos no huye del término. Marcos dijo, compartida y tardía. El timbre del edificio suena en la memoria. Teresa dijo, no te condenes para no actuar. Marcos respira hondo. Marcos dijo, voy a decir lo que omití esa noche. El texto cambia de rumbo sin pedir permiso. El narrador sostiene la respiración con ellos. Marcos dijo, yo sabía de otras denuncias. Teresa cierra los ojos sin gesto teatral. Teresa dijo, yo también. Marcos se lleva la mano a la nuca para no estar toca instante. Marcos dijo, cuando Lucía me pidió pruebas, le ofrecí fe. La frase se astilla. Teresa dijo, y yo ofrecí formatos. Marcos deja el vaso y lo aparta como si quemara. Marcos dijo, tenía un correo que confirmaba patrones. El narrador ve la carpeta invisible. Teresa dijo, ¿lo enviaste? Marcos baja la mirada. Marcos dijo, lo guardé por miedo a perder mi puesto. La palabra puesto suena como jaula con pulido. Teresa dijo, ese correo cambia el mapa. Marcos asiente con un temblor seco. Marcos dijo, hoy lo traigo. La grieta ya es pasadizo. El narrador nota que el clímax no grita, respira hondo. Marcos dijo, ese correo era mío. Teresa entiende antes de preguntar. Teresa dijo, ¿lo escribiste tú? Marcos asiente, desplomando una defensa vieja. Marcos dijo, documenté lo que vi y lo guardé. El aire corta los pulmones. Teresa dijo, entonces estabas del lado correcto y te fuiste. Marcos acepta el golpe. Marcos dijo, tenía miedo de que me llamaran desleal. El narrador entiende que la lealtad mal entendida es un candado hermoso. Teresa dijo, hoy serás desleal a su poder. Marcos endereza la espalda. Marcos dijo, y leal a lo que prometía Lucía. El silencio afila los bordes. Teresa dijo, lee en voz alta. Marcos toma el papel. Marcos dijo, patrones de manipulación y represalias. La sala ya no es refugio, es estrado. El narrador describe la voz de Marcos como una cuerda tensa, pío. Marcos dijo, fechas, testigos, respuestas iguales. Teresa marca con el dedo cada línea importante. Teresa dijo, esto no es relato, es evidencia. Marcos asiente con una gravedad nueva. Marcos dijo, yo era el testigo que cayó. El pasado retumba con su heladura. Teresa dijo, hoy eres el testigo que firma. Marcos deja el papel y mira la puerta. Marcos dijo, voy a registrarlo en la comisaría. El mundo exterior se hace audible. Teresa dijo, te acompaño hasta el mostrador. Marcos sonríe sin escudo. Marcos dijo, a Lucía le debo esta caminata. El narrador recolecta la frase y la guarda como piedra limpia.
Teresa dijo, y a ti te debes otra vida. El clímax encuentra su pulso. El narrador traslada la escena a la calle limpia tras la lluvia. Marcos dijo, nunca caminé tan recto. Teresa ajusta el ritmo como metrónomo humano. Teresa dijo, respira por la nariz y nombra cada paso. Marcos obedece esa instrucción que no es jaula. Marcos dijo, 1 por mí, 2 por Lucía, 3 por quien no pudo. El tráfico suena lejano y útil. Teresa dijo, si tiembla la mano, no sueltes los papeles. Marcos sonríe con pudor. Marcos dijo, a veces el valor es solo no huir. El narrador siente que la ciudad escucha sin juzgar. Teresa dijo, y a veces es volver a la escena. Marcos levanta la vista hacia un edificio conocido. Marcos dijo, ese portal me enseñó a quedarme fuera. Ahora la puerta es otra cosa. El narrador siente la sombra de Julián atravesar la acera como un recuerdo con traje. Marcos dijo, si aparece, no corro. Teresa afila la voz sin elevarla. Punto con Ponteán. Ahí. Teresa dijo, si aparece no hablas con él. Marcos asiente con obediencia sana. Marcos dijo, esta vez el método es mío. El viento levanta un papel y lo deja caer. Teresa dijo, nombra solo a quien deba juzgarse. Marcos mira el cielo pálido. Marcos dijo, no vengo a ganar, vengo a terminar. El narrador aprecia esa frase como cierre y apertura. Teresa dijo, terminar también es empezar diferente. Marcos aprieta la carpeta con decisión. Marcos dijo, que conste que vi lo que vi. La ciudad devuelve un eco corto que basta. El narrador entra con ellos en el vestíbulo claro. Marcos dijo, vengo a registrar un hecho y a aportar pruebas. La recepcionista alza la vista y asiente punto. Teresa dijo, solicitud de constancia y copia sellada. Marcos entrega el correo impreso sin temblar. Marcos dijo, que conste mi nombre completo. El aire huele a papel y a limpieza. Teresa dijo, y que conste el de Julián Ortega. El eco del apellido no manda ya. Marcos respira, y su voz vuelve a escena propia. Marcos dijo, declaro que callé y hoy hablo. El narrador entiende que esa frase es una herida que aprende a cicatrizar. Teresa dijo, aquí empieza tu lealtad nueva. Marcos firma. Marcos dijo, a Lucía le debo esta firma y a mí me debo el resto. El clímax deja el ruido fuera. El narrador reconoce que la calma tras la firma no cura, solo ordena las esquirlas. Marcos dijo, he dejado constancia. Teresa apoyó la palma en la mesa como quien pone tierra sobre un fuego. Teresa dijo, ahora te toca sostenerla. La mañana entra limpia y descubre polvo antiguo. Marcos dijo, no sé qué haré si él responde. Teresa midió su respiración antes de contestar. Teresa dijo, responder no es volver a obedecer. El ascensor sube sin detenerse y su zumbido parece un juramento. Marcos dijo, Lucía siempre pedía gesto, no discurso. El narrador mira la carpeta como si pesara más que el metal. Teresa dijo, el gesto ya está, falta el hábito. Marcos aprieta la mandíbula y mira el pasillo. Marcos dijo, voy a avisarla de que seguí su consejo. El eco devuelve la palabra consejo, como si fuera por fin una casa. El narrador siente que la palabra aviso pesa como una promesa vieja. Marcos dijo, no sé si quiere verme. Teresa no dramatiza la posibilidad de la distancia. Teresa dijo, pregúntale sin exigir. Marcos alza el móvil y duda un segundo. Marcos dijo, no quiero ponerla otra vez en mi calendario. La frase cae sin ruido y aún así retumba. Teresa dijo, entonces ofrece tiempo abierto. El gesto pequeño basta para torcer la costumbre. Marcos dijo, Lucía, hice lo que pediste. El narrador escucha un silencio que parece vivo. Marcos dijo, voy a seguir aunque no respondas. Teresa asiente con respeto nuevo. Teresa dijo, ese, aunque es tu inicio real. La luz entra y dibuja un rectángulo limpio en el suelo. El narrador detecta que el cuerpo de Marcos empieza a entender lo que la boca dijo antes.
Marcos dijo, necesito revisar ese correo otra vez. Teresa abre espacio, sin juicio. Teresa dijo, revisa sin castigarte. Marcos despliega hojas como mapas de un país incómodo. Marcos dijo, aquí están las respuestas copiadas. La tinta parece hablar con su propia voz. Teresa dijo, esto hará ruido, pero es sólido. Marcos mira la firma digital, como si fuera una brújula. Marcos dijo, quiero enviar copia a quien no me crea. El narrador intuye que la valentía también se imprime. Teresa dijo, primero a los que sí. Marcos respira, y el aire entra limpio por primera vez. El narrador vuelve a oír el nombre de Julián como una puerta que ya no cruje. Marcos dijo, no me define su sombra. Teresa recoge el cuaderno y lo cierra con calma. Teresa dijo, nómbrate por tus actos de hoy. Marcos mira el pasillo como si midiera la salida sin urgencia. Marcos dijo, voy a preparar una carta para recursos humanos. La frase dibuja un camino administrativo que ahora no suena frío. Teresa dijo, pide protección sin modestia. Marcos aprieta el bolígrafo y deja de temblar. Marcos dijo, pido que nadie más quede solo. El narrador aprecia que el plural cambia la geometría del cuarto punto. Teresa dijo, eso también te nombra. El narrador sabe que la resolución no trae consuelo, trae un piso donde apoyar. Marcos dijo, no sé si Lucía me responderá. Teresa guarda el cuaderno como quien guarda una foto. Teresa dijo, no le debes una respuesta, le debías un acto. Marcos asiente con gratitud, sin ceremonia. Marcos dijo, hoy no necesito su perdón para moverme. El aire cambia de densidad. Teresa dijo, el perdón que buscas es el tuyo. Marcos mira la ventana y no evita su reflejo. Marcos dijo, puedo sostenerlo sin mentirme. El narrador entiende que la calma ya no es una máscara. Teresa dijo, eso basta por ahora. La tarde se posa como un animal cansado y no muerde. El narrador abre la última puerta con cuidado. Marcos dijo, no sé si esta historia me absuelve. Teresa apoya la espalda en la pared y guarda silencio útil. Teresa dijo, no vine a absolverte. Marcos sonríe sin defensa. Marcos dijo, vine a verme sin su lenguaje. La frase cae y no se rompe. Teresa dijo, eso ya lo hiciste. El edificio parece quedarse quieto para escucharlos. Marcos dijo, si Lucía escucha, que sepa que no busco volver. El narrador recoge la honestidad como una pieza rara. Teresa dijo, nombras tu deseo y lo sueltas. Marcos mira la mesa, limpia. Marcos dijo, quiero que el silencio no vuelva a ser mi coartada. La habitación parece más grande con la misma luz. El narrador siente una corriente fría que ya no asusta. Marcos dijo, voy a entregar copias a quienes callaron conmigo. Teresa asiente y no sermonea. Teresa dijo, que el correo no sea amenaza, sea luz. Pip. Marcos expulsa aire, largo y necesario. Marcos dijo, quiero que otros no dependan de mi valentía. El eco devuelve una risa leve. Teresa dijo, la valentía compartida dura más. Marcos toma la carpeta con movimientos nuevos. Marcos dijo, me veo menos alumno y más adulto. El narrador entiende que esa frase repara sin ruido. Teresa dijo, ese es el cierre por ahora. El narrador escucha vibrar el teléfono como un ave que vuelve. Marcos dijo, es Lucía. Teresa baja la vista y se aparta medio paso. Teresa dijo, tómalo sin guión. Marcos acepta la llamada con una serenidad extraña. Marcos dijo, gracias por pedir verdad cuando me escondí. El silencio al otro lado tiene una forma digna. Tanto una digna. Marcos dijo, no te pido nada, solo constancia de que hablé. El narrador mira el gesto suave de su mano. Marcos dijo, si necesitas distancia, la respeto. Teresa cierra los ojos un instante, no para huir, para no interrumpir. Marcos dijo, ojalá duermas mejor esta noche. La llamada termina sin drama y sin derrota. El narrador percibe que el edificio ya no oprime. Marcos dijo, nunca fui héroe, fui cuidador de jaulas. Teresa acepta la crudeza sin rescatarlo.
Teresa dijo, y hoy abriste la puerta. Marcos mira la llave que ya no usa. Marcos dijo, no sé qué haré con este traje impecable. El humor leve no hiere la seriedad. Teresa dijo, llevarlo sin fingir también es nuevo. Marcos suelta una risa honesta. Marcos dijo, esto pesa menos al nombrarlo. El narrador entiende que la palabra ahora habita un cuerpo distinto. Teresa dijo, sigue diciendo, aunque nadie aplauda. El narrador prepara el golpe final sin elevar la voz. Marcos dijo, si algún día me preguntan por qué hablé, diré esto. Teresa no interrumpe, solo escucha. Marcos dijo, porque desde niño supe que algo estaba mal. La frase vuelve a casa y enciende todas las luces. Marcos dijo, y porque aprendí a sonreír obedeciendo. El eco ya no manda. Marcos dijo, hoy dejo de sonreír a su medida. Teresa mira la puerta abierta como quien entiende el símbolo PO. Teresa dijo, sal cuando quieras. Marcos dijo, salgo ahora. El narrador cierra la historia con una última nota de aire limpio.